Tal hermano y hermana en Cristo, vamos a continuar con el mensaje número 54 de Nuestra Señora de todos los pueblos, dado el 19 de febrero de 1958, miércoles de ceniza. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Como siempre, en el primer comentario de estos videos vamos a dejar, si no has hecho tu confesión de vida, te invitamos a que la hagas. Es una guía que he elaborado gracias a el Señor. Finalmente todo es para gloria de Dios. Esta guía consta de 65 páginas, está en español, está en inglés. Es cosa de que la descargues, me mandes un correo, yo te la mando, tú la imprimes, la encuadernas y te voy a dejar 6 videos. En el primer comentario también de este video van a estar los links para que tú vayas a ver los videos donde explico esa guía. Lo ideal es que tú vayas escuchando los videos y vayas subrayando qué pecados faltan falta que confieses. Y en una de esas anotar algo más que tú creas personalmente, ¿no? Que tú creas que debes anotar personalmente. Y pues bueno, para eso son los videos. Es muy importante que los veas porque a veces hay dogmas de fe que tú no sabes de qué tratan, y en el video explicamos precisamente en qué consiste ese pecado, esa falta hacia Dios que probablemente cometiste y que no sabes que la cometiste, que no sabes que es pecado, que no sabes que no sabes que eso era pecado. Bien, el mensaje, entonces en el primer comentario de este video dejamos todo, los productos para lo próximo que se avecina, que está a nivel mundial. Recuerda que en 2020 vino algo, vamos a tener algo, vamos a dejar los números de los proveedores, y para los libros de Marga, los que siguen el otro canal, dejamos también los números telefónicos de el proveedor que distribuye en México y la página vdcj.org, que es quien distribuye a nivel mundial. Bien. Ahora sí dice: predicción de la muerte del Papa Pío XII. Esta noche me desperté otra vez de sobresalto, pues fui llamada a las 3 en punto de la madrugada. Vi otra vez la luz y oí la voz de la señora que decía: aquí estoy de nuevo, la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Has hecho bien, has decidido con tu libre voluntad y has llevado el mensaje a tu director espiritual. Esta obediencia producirá buenos frutos que verás tú muy pronto. Tu director espiritual conoce su deber. Estate tranquila. Te voy a comunicar algo que no podrás decirle a nadie, ni siquiera al sacristán o a tu director espiritual. Cuando se haya realizado, podrás decirles que la señora te lo había dicho hoy. Se trata de lo siguiente. Escucha. Este Santo Padre, el Papa Pío XII, será llevado con los nuestros a principios de octubre de este año. La Señora de todos los pueblos, la Corredentora, medianera y abogada, lo llevará al gozo eterno. Nota. Por orden del director espiritual, la vidente anotó este mensaje y en un sobre cerrado se lo entregó para que lo guardara. Ella misma se quedó con una copia. Inmediatamente después de la muerte del Papa Pío XII, la vidente comunicó a su director espiritual el contenido del mensaje y le hizo leer la copia que ella conservaba. La carta cerrada fue enviada inmediatamente al sacristán del Papa. Véase también la carta del Padre Frege en el apéndice 3. Y ya vamos a leer los apéndices en cuanto terminemos. Solo un momento, solamente para que sepan que esta profecía se cumplió. O sea, fíjense que son cosas que de repente uno dice, bueno, a todo esto muchos se preguntarán por qué no se ha proclamado el quinto dogma mariano si hay pruebas contundentes como esta que se cumplieron y que tristemente no quieren, digamos, aún con esto, pues tanto hacer oficial, digamos, a Nuestra Señora de todos los pueblos, y cuando hablo oficial es proclamar el quinto dogma. Pero bueno, en fin, ¿no? Estamos en espera, finalmente ya estamos en los tiempos y lo único que nos queda es esperar un poco más. Termino de leer esta parte que dice: la señora dijo: no te asustes, hija,
Su sucesor proclamará el dogma. Le di gracias a la señora y ella dijo solamente amén. Y fíjense cómo aquí voy a detenerme. Sí, de hecho, este es un mensaje pequeño, es prácticamente todo el mensaje. Y vamos a analizar, vamos a leer el apéndice 3 porque si nos va a dar tiempo. Miren, antes de hacer ¿cómo se llama? Hacer el análisis de este mensaje pequeño, vamos a leer lo que dice el apéndice 3 sobre la muerte del Papa. Escuchemos. La vidente cuenta lo ocurrido en la semana anterior al mensaje del 19 de febrero de 1958. Apéndice 3. Madrugada del 12 al 13 de febrero de 1958. Son exactamente las 3 de la mañana. Algo me despertó de sobresalto, pero no sé qué era. Vi una luz resplandeciente en la habitación y oí la voz de la señora decir: «Dile al sacristán que soy yo, la señora de todos los pueblos, la corredentora, medianera y abogada, que les pide que de todas maneras hagan lo que yo deseo». Está bien así. Esta es mi respuesta para ellos. Yo le respondí que no me atrevía. La señora dijo: «Y tú, hija, reza. Reza mucho por la conversión de los pueblos, por los buenos sacerdotes y para que vengan buenos sacerdotes. Ofrece tu vida por ello, lo digo una vez más. Esta es la respuesta para el sacristán». Después todo quedó en silencio y la luz se fue lentamente de la habitación. Madrugada del 17 al 18 de febrero de 1958. La señora volvió todas las noches después del 13 a traer el mismo mensaje que yo todavía no había transmitido. Anoche, entre el 17 y 18 de febrero de 1958, la señora empezó diciendo: «Todavía no has hecho lo que te dije». Yo contesté: «No me atrevo». Entonces la señora dijo: «Dile al sacristán, así está bien, pero tú, hija, obedéceme, haz lo que te digo». Me fui a ver a mi director espiritual y le conté todo, pero él me prohibió escribir este mensaje al sacristán. El 14 de octubre, de 1958, el padre Frege escribió a algunos sacerdotes lo siguiente: «Estimado reverendo, con mucho gusto le comunico un hecho curioso. En relación con la señora de todos los pueblos, el miércoles de ceniza, 19 de febrero de este año, me visitó Aida Pirdiman y me entregó una carta con sello de lacre. Esta carta contenía, según ella, una predicción de la señora. ¿De qué predicción se trataba? Solo lo podríamos saber cuando ésta se cumpliera. Guarde muy cuidadosamente esta carta. Me aseguraré también que la vidente Aida Pirdiman no hablase con nadie de esa predicción y mucho menos de su contenido, ni siquiera con sus hermanas. Por consiguiente, el único que tiene conocimiento de esto soy yo». Al pasar los meses, a menudo le pregunté a la vidente si la predicción se había cumplido ya. Ella contestaba con un gesto de negación y con un simple no. Sin embargo, el día de la muerte del Papa, ella me llamó y pidió hablar conmigo. La recibí y entonces me comunicó que la predicción ya se había cumplido y que podíamos ver la carta. Inmediatamente, tras decir esto, ella preguntó: «¿Dónde está la carta, sabe usted, la que tiene sello de lacre?». En este momento me acordé de la carta, pero no me acordaba del sitio donde la había guardado con tanto cuidado. Empecé a buscar por los cajones, pero no la encontré. De repente la vidente se puso pálida y dijo muy seria: «Espero que usted no haya tirado o perdido la carta». Traté de tranquilizarla y mientras tanto tuve que acusarme de falta de precisión. Por fin encontré la carta con sello de lacre en uno de los cajones, en que había estado guardada por espacio de casi 8 meses. Quería abrir la carta sellada, pero la vidente pidió con insistencia que no lo hiciera, sino que la enviara cuanto antes al sacristán en Roma. Lo hice inmediatamente, pero pregunté: «¿Cómo nos enteraremos de la auténtica predicción?». Ella respondió: «Ustedes se enterarán, pues yo guardé una copia que por supuesto es idéntica y aquí la tengo. Adjunto encontrará usted una copia fiel de la misma. Los comentarios los dejamos a su discreción. Padre Frege». Bien, ahora sí, ya leímos la carta. Sabemos que finalmente trata de la muerte del Papa Pío XII. Es algo que para mí es interesante porque, esta finalmente fue una predicción. Precisamente las profecías son eso, son predicciones a futuro
que finalmente se cumplieron. Y fíjense que, o sea, aquí de repente uno, repito, vuelve a decir, ¿cómo es posible que a raíz de esto, y no nada más esto, varios acontecimientos, no se haya aprobado todavía el quinto dogma? Es decir, no hayan hecho oficial que Aida Pierdiman es una verdadera profeta, o que en su momento no la hayan considerado así y junto con ello proclamado el quinto dogma. Pero bueno, eh, también hay que entender, y eso es algo muy interesante, que el Papa Pío XII preparó todo para que también se formara el Concilio Vaticano II. Yo sé que esto para muchos va a ser muy delicado, que algunos inclusive puedan decir, oye, ¿cómo? Sí, el Papa Pío XII, el plan del Concilio Vaticano II es unificar, unificar una sola iglesia, un verdadero ecumenismo. Pero cuando hablo de verdadero ecumenismo es que, si bien sabemos que así no pasó, lo que debería ser es que todas las doctrinas se unieran en una sola, a través obviamente de un plan que la iglesia tenía que haber formado, y que yo sé que el Papa Pío XII de alguna manera pudo haber hecho. Ahora, vamos a tener en cuenta varias cosas. Nuestra madre en este mensaje dice, no te asustes, hija, su sucesor proclamará el dogma. Digamos, el sucesor del Papa Pío XII fue el Papa Pablo VI. No lo proclamó, ni los que siguen. Sabemos que hasta la fecha no ha habido, no está ese sucesor. Pero cuando habla nuestra madre del sucesor, nunca dice que el inmediato siguiente. Eso hay que tenerlo claro, porque muchos podrán decir, ah, se equivocó. No, ella dijo, su sucesor proclamará el dogma, nunca dijo su sucesor inmediato. Sabemos que los sucesores de Pedro, pues hasta ahorita siguen. Hay varios sucesores, nunca nuestra madre habla de quién. Y ahora, si fuera ese el caso, porque lo único que quiero aquí especificar es que nuestra madre dice con las letras, las palabras son, su sucesor proclamará el dogma. Entonces, un mensaje anterior, hace como 3, 4 mensajes, nuestra madre le revela a Aida Pierdiman que ese sucesor iba a estar en una especie de silla. Sabemos que la silla de ruedas todavía, Aida Pierdiman, cuando ve esa silla o esa especie de silla, no alcanza a identificar y a describir como tal una silla de ruedas, porque no existía todavía en esos tiempos. Por lo menos no existía como la conocemos ahorita. Por eso ella habla y dice, veo a un papa en una especie de silla y después camina. Entonces, como lo mencionábamos ya videos posteriores, en lo personal, si juntamos estos dos mensajes, en lo personal considero que es el Papa Francisco, y creo que no me voy a, digamos, pues esa va a ser mi opinión. ¿Por qué? Porque con las profecías de, perdón, el Papa, el último Papa, según las profecías de San Malaquías, y repito, no se refiere a que vamos a tener, este es el último Papa del fin del mundo, es el último Papa que empieza con el fin de los tiempos, porque recuerda que la Virgen en Garabandal dijo que este Papa era el Papa del final de los tiempos. Después del Papa Benedicto, entrábamos al final de los tiempos. Y el Papa Francisco, digámoslo así, es el primer Papa del final de los tiempos. ¿Por qué digo eso? Porque finalmente va a haber más sucesores del Papa después, ojo, de que entre el falso profeta y el anticristo. Sabemos que el que viene del Papa Francisco es el falso profeta. De allí vendrán nuevos papas. ¿Por qué? Porque tenemos revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich, donde se menciona que habrá todavía un periodo, ¿no? Ese periodo de paz, ese periodo del que digamos, la Iglesia Católica no habla, el milenio o el mileniarismo. Sabemos que existe porque el Apocalipsis capítulo 20 es claro, pero la Iglesia, digamos, en ese estudio que tuvo en su momento, los antiguos apóstoles nunca tuvieron esta visión. Y quiero aquí ser muy claro en algo. Recuerden que el Nuevo Testamento, y eso no voy a cansar de decirlo, se hizo porque los 12 discípulos, en este caso, bueno, 11, porque Pedro recibió la revelación. Fue una revelación que nuestro Señor Jesús le dio a Pedro 3 veces. Se le presentó una tienda como de campaña donde ve varios animales, y Jesús le dice a Pedro, Pedro, come de estos animales. Los animales que estaban allí eran cuadrúpedos, de los animales impuros que en el Antiguo Testamento, en el Levítico, podemos ver. Los cuadrúpedos, etcétera. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? Señor, yo no puedo comer de esos animales porque son impuros. Y Jesús le dice, ¿por qué llamas tú impuro a lo que Dios creó? Entonces,
cuando nosotros vemos esa descripción está en el libro de Hechos de los Apóstoles, esa revelación. Cuando Pedro se da cuenta que tenía que bautizar a los paganos porque esa revelación lo que le indicaba, una revelación privada, digamos una visión profética. ¿Qué fue lo que le indicó Jesús a Pedro con esa revelación? No era que comiéramos de todos los animales y que no había problema. Aparte de eso, porque un animal no es impuro porque nosotros ya no estamos en la antigua tradición de los judíos. Ya Jesús lo dijo, no mancha al hombre lo que come, sino lo que sale de su boca. Entonces no hay animal ya impuro, esa parte ya no, mientras tú bendigas los alimentos es puro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que que esa revelación, perdón, Pedro, cuando se da cuenta que esa revelación se trata de que Jesús no vino solamente por los judíos, sino por el mundo entero, para purificar al mundo entero con su sangre, eso es lo que le da a entender cuando le dice, no digas no digas que lo que Dios creó es impuro. Entonces, ¿qué le da a entender el Señor? Que a través de su sangre, de su muerte, de su resurrección, sobre todo, vino a purificar el mundo entero. Y entonces ya no nada más viene por un pueblo, viene por los paganos. Cuando Pedro bautiza a esta persona que era pagana y llega con los discípulos y los discípulos se habían enterado que había bautizado a un pagano, ¿qué fue lo que pasó? Le recriminan y le dicen, oye Pedro, que así como que qué pasó, ¿no? ¿Por qué bautizaste a un pagano? Si nosotros venimos digamos, Jesús vino por los judíos, por su pueblo, y hay que a esforzarnos para que los judíos crean. ¿Y qué fue lo que Pedro les dijo? Pedro les cuenta la revelación que tuvo, esa visión profética, y los apóstoles creyeron. Fíjense, no están como ahorita de que no, es una revelación privada, y como el catecismo de la Iglesia Católica dice que no estamos obligados a creerlo, pues entonces no creemos, ¿no? Muchos se salen por esa y es la más fácil, pero no debe ser así porque si eso hubieran pensado los apóstoles del Antiguo Testamento, los primeros discípulos, los 12 primeros, no existieran la carta de San Pablo a los Corintios, no existiera la carta de San Pablo a los Efesios, a los Gálatas, a los Colosenses, no existirían las cartas es más, no existiría ni el Apocalipsis, porque es una revelación privada que Juan recibe. Entonces, si te vas dando cuenta, una revelación privada es muy importante, sobre todo, repito, para ello debe de haber muchos estudios, pero algo muy importante es esto, que si un profeta habla, cuando da un mensaje, los mensajes deben de cumplirse en el tiempo que mencionan. Y sobre todo muchos podrán decir, por ejemplo, actualmente conocemos muchos profetas y muchos te hablan de que las calamidades, que los terremotos ya vienen, que las erupciones volcánicas, que la guerra, que esto, que la devaluación del dinero, la hambruna. Pero ojo, no se ha dado. Y muchos lo único que hacen es como que atinarle. Ahí hay que tener cuidado, porque entonces estamos hablando de un falso profeta. Un falso profeta que está copiando mensajes de verdaderos profetas y solamente está tratando de atinarle para según él, pues, que lo consideren verdadero. Entonces, algo que un verdadero profeta va a tener, y eso sí, ya queda claro, o por lo menos a mí me queda claro y quiero compartirles, es que va a haber mensajes como este tipo. ¿Qué tipo de mensajes? Mensajes que van a cumplirse de inmediato. Si bien es cierto que algunos no se sabe el tiempo ni la hora, pero los verdaderos profetas dan mensajes que se cumplen y mensajes tan puntuales y claros que uno no puede decir, oye, este mensaje es no sabemos porque lo dieron varios profetas. No, no, no. Los verdaderos profetas sí van a anunciar alguna profecía que va a ser, digamos, tan clara y que va a ser prácticamente de esa persona. Dios le va a revelar a esa persona para que la gente vea y pueda identificar que entre varios, digamos, profetas, solamente uno es el verdadero y los demás son falsos. Y ese es un tip que te doy, eso es algo muy interesante que va a pasar. Vemos algo, por ejemplo, con Marga, el padre Michel, lo del padre Michel que se empezó a cumplir los monasterios que ya tiene construidos. Vemos lo de la carne sintética que en 2020 entró a mercados y si tú buscas carne sintética, ya está en los mercados. Vemos también lo de la pérdida de Donald Trump. Él profetiza la pérdida de Donald Trump. ¿Y qué es lo que pasa? En ese tipo de acontecimientos que son muy puntuales, a mí háblame de un profeta que haya profetizado, por ejemplo, la pérdida de Donald Trump. ¿Qué otro profeta aparte del padre Michel lo profetizó?
y no está. Entonces es lo que te digo, hay profecías muy puntuales para que, es decir, dentro de que todos hablan que la hambruna, de que todos hablan repito, que las inundaciones, que algún acontecimiento de catastrófico, va a haber un profeta que va a dar un mensaje puntual, como esta de la pérdida de Donald Trump, que ninguno de los demás habló y que, ¿qué crees? Se cumplió. Ahí es donde empiezas a identificar que un profeta es verdadero. Lo mismo pasa con Marga, por ejemplo. Marga empieza a hablar de las profecías, de lo del Papa Francisco, de lo del cisma, de lo de cómo se va a dividir la iglesia, y ahorita lo estamos viendo. Ojo y mucho cuidado con eso, porque hay mensajes de Marga que se están cumpliendo y que se van a cumplir, es lo que te digo. Por ejemplo, hay cosas, de ella habla mucho del Papa Francisco. Cuando veamos que hay cosas que están pasando con el Papa Francisco y que de hecho ya las podemos ver, ahí es donde uno tiene que ser específico. ¿Por qué? Porque ella tal cual está apuntando a algo, a un hecho concreto. Entonces, si ya nosotros estamos viendo esto, o como ahorita Ida Pierdiman, que revela que el Papa que va a proclamar el quinto dogma está en una especie de silla, y que después que lo ven llevando, que unas personas lo van llevando en una especie de silla y que después se para. Esas características, por ejemplo, son del Papa Francisco. Para mí, otro punto más a favor de esta profecía de Aida Pierdiman, que repito, pues es la que va, digamos, para mí concluye, digamos, los dogmas marianos. Y pues bueno, hasta aquí la explicación, espero haya quedado claro. Si hay algunas dudas en los comentarios, ya sabes, estamos a punto de terminar las profecías de Nuestra Señora de todos los pueblos. Y pues nada, esperemos que te haya gustado. De mi parte es todo, que Dios te bendiga.